permito leer la semblanza de nuestros tres invitados, quienes van a hacernos la narración de esta visita guiada por Coyoacán. Primero es David de León Ruiz, originario de la Ciudad de México, emprendedor desde muy joven, ha incursionado en diversos campos laborales, sobre todo en el ámbito turístico como miembro de una compañía arrendadora de autos, trasladando tanto turistas como diversos usuarios por el país, actividad que le permite conocer la República Mexicana desde los 18 años. Conjuntando toda su experiencia, ahora es colaborador del tranvía turístico de la Ciudad de México. Luego tendremos a Saraí Pacheco Sánchez, nacida en la Ciudad de México, licenciada en turismo y guía general de turistas. Finaliza el curso de anfitrión religioso impartido por el Instituto Virtual de Teología, vicario de la Arquidiócesis de México. Cuenta con 2 diplomados audiovisuales impartidos por la Academia Mexicana de la Historia en Historia de México e Historia Novohispana, así como el curso audiovisual de Hombres y Mujeres en la Historia de México. Y finalmente, Alma Gabriela Ramos Sánchez, nacida también en la Ciudad de México, egresada de la licenciatura de Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo su certificado de guía especializada en la Ciudad de México por la agrupación de guías, choferes y prestadores de servicios turísticos Adolfo López Mateos. Ejerció como guía en el Museo Franz Mayer Arte y Diseño. Cuenta con el diplomado en poblaciones afrodescendientes en México y países de América Latina por parte de la Coordinación Nacional de Antropología. Realizó un curso de anfitrión religioso, también del mismo Instituto Virtual de Teología de la Cuarta Vicaria de la Arquidiócesis de México. Actualmente es colaboradora del tranvía turístico e imparte talleres de historia en el programa social Pilares de la Ciudad de México. Tendremos también un video que ofrece Casa México con respecto a la forma en que se fabrican los niños Dios de porcelana, que es un tema pues importante para el festejo del día 2 de febrero de la Candelaria, y bueno, va muy ligado a todo lo que van a platicar nuestros amigos, y que les presento a Casa México, que es una empresa mexicana que tuvo sus orígenes en la ciudad de Oaxaca, con una alfarería familiar desde el año 1922. Casa México hoy en día tiene el concepto de decoración mexicana contemporánea, mostrando un concepto de decoración que permite fusionar el arte tradicional con el arte moderno, amalgamando así nuestra identidad y cultura. Casa México ofrece a su clientela nacional e internacional la mejor opción de decoración, artesanías y regalos que integra el arte mexicano con un concepto nuevo y fresco y contemporáneo, logrando por este medio una rigurosa selección de nuestras artesanías, buscando siempre el mejor diseño, acabado, texturas. Casa México refrenda su compromiso trabajando con más de 250 comunidades de artesanos alrededor de todo el país, entre los que se cuentan artesanos indígenas, artesanos urbanos, artistas, diseñadores, talleres familiares y pequeñas empresas. Y con orgullo podemos decir que hemos sido parte fundamental del desarrollo y crecimiento, pero lo más importante es ayudar a preservar el patrimonio cultural de nuestro lindo e inigualable México. Hoy en día Casa México fabrica pues gran parte de sus productos en cerámica y porcelana, y por eso estamos hoy participando y trabajando este tipo de producto que es uno de nuestros productos estrella. Sin más preámbulo, pues iniciamos y cedo la palabra a nuestros amigos del tranvía para que nos hagan favor de empezarnos a dar su plática. Bienvenidos y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Adelante con la primera diapositiva, por favor.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es David de León. Soy el coordinador de operadores de tranvía turístico. A nombre de la licenciada Maritza Nandayapa, directora general del tranvía turístico, agradecemos a la Asociación Mexicana de Agencia de Viaje por la invitación. Este lleva por título Bienvenido al webinar celebrado el 2 y 5 de febrero a bordo del tranvía virtual de Coyoacán. Adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Antes de que el metro y otros transportes existieran, el tranvía era el indicado para viajar desde la ciudad hasta los pueblos que la rodeaban. Y justo así, lucían en el siglo XIX. Estaban compuestos por mulitas, que jalaban estructura deslizándose sobre vía. De ahí su nombre. La modernidad llegó y en 1900 la electricidad sustituyó a los animalitos, haciéndolo más rápido y eficaz. Finalmente, Tranvía Turístico de la Ciudad de México trae el pasado al presente, con réplicas de tranvía, las cuales, por medio de las narraciones y recorridos, viajamos por el tiempo y el espacio, haciendo que pasen un rato agradable con sus amigos y sus seres queridos. Contamos con la capacitación y el equipo adecuado para la sanitización en las unidades en cada uno de los recorridos. Cuidamos tu sana distancia arriba del tranvía. El operador se encarga de mantener su unidad en perfectas condiciones en la limpieza de interiores, exteriores, pasamanos y escaleras. Por medidas sanitarias, es recomendable el uso obligatorio de tapete sanitizante y de cubrebocas. Toma de temperatura y de gel antibacterial. Tenemos una puerta de ascenso y una puerta de descenso. Conozcamos un poco más de nuestro equipo en base. El equipo de operadores es una pieza clave. Su labor es muy importante. Junto con el guía, en base invitan a la gente a subir al recorrido. Nos hablan de los lugares que se van visualizando, como museos, iglesias, conventos, monumentos, casas de famosos de la historia, avenidas principales. Nuestros compañeros forman grupos para poder partir el viaje y ustedes lo puedan disfrutar. El operador debe de ir atento a lo que el guía va hablando para darle el toque perfecto y la visión requerida a cada uno de nuestros puntos. Todo esto es con una velocidad moderada para que ustedes puedan disfrutar más el recorrido. Cabe destacar que él también tiene la habilidad de reaccionar ante cierres, marchas y otras contingencias, yendo por rutas alternas para que el usuario siga disfrutando el viaje. Contamos con 3 circuitos en la Ciudad de México. Conozcamos un poco más de ellos. En Centro Histórico salimos a un costado de la Catedral Metropolitana. Como lo vamos observando ahorita en nuestra pantalla. Y uno de nuestros puntos más visitados es el famoso Palacio de Bellas Artes. En Coyoacán salimos frente a la iglesia de San Juan Bautista, a un ladito del Jardín Hidalgo. Como punto tradicional que no puede faltar es la Casa Azul, el Museo de Frida Kahlo. Y en Roma Condesa, en el Parque México, a un lado de la Mujer de los Cántaros, en la calle de Michoacán. Lugares más populares, tenemos el famoso edificio de las Brujas. También conozcan el Museo del Moro, donde pueden ir a sellar su amor con un candado en sus jardineras. Descubre la ciudad con nosotros.
Y bueno, pues nos va a seguir hablando un poco más nuestra compañera Alma de Coyoacán y de sus tradiciones. Muchas gracias. Adelante, compañera Alma. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Alma, soy guía del tranvía y junto con mis compañeros Saraí y David, pues les vamos a platicar un poco sobre algunos lugares de interés de Coyoacán y también sobre algunas costumbres que todavía se conservan. Y bueno, pues el nombre de Coyoacán es la castellanización del topónimo náhuatl, el cual es representado por un coyote, como el que observamos en pantalla. Este coyote, bueno, pues tiene una horadación, es decir, un orificio en el estómago. La acepción más aceptada sobre el significado de Coyoacán es la que señala que Coyoacán significa lugar de los que poseen coyotes, pero también hay otra acepción un poco menos conocida, la cual relaciona Coyoacán con el agua. Y esto tiene sentido si recordamos que en el náhuatl se utilizan ideogramas, que son dibujos de tipo simbólico, que no necesariamente significan lo que están representando. También utilizan fonogramas, en donde fonéticamente se une un dibujo a otro para indicar un nombre, porque tienen un sonido similar. Entonces, en el topónimo de Coyohuacán, el ideograma es el coyote, que en náhuatl significa coyot, el cual está ligado fonéticamente a coyoctli, que significa agujero, que es la horadación que van a observar al centro. Entonces, vamos a ver que estos dos dibujos unidos hacen como referencia precisamente a este orificio o a este hoyo, y tomando en cuenta lo anterior, bueno, pues va a hacer referencia justamente a este tema. Entonces, la historiadora Amalia Montoya, bueno, pues señala que teniendo en cuenta que Coyoacán es un lugar donde habían un gran número de manantiales, para ella Coyoacán significa lugar donde abundan los manantiales. Para el historiador local de Coyoacán, Manuel Delgado y Mora, significa el lugar de los pozos de agua. Coyoacán, pues es uno de los lugares también con mayor historia en la Ciudad de México, ya que se han encontrado rastros de asentamientos humanos. Siguiente diapositiva, por favor. En la zona de Cuicuilco y también en la zona de Copilco. Esos asentamientos datan de hace aproximadamente 2.500 años, y esos asentamientos tienen relación con la civilización otomí, que es una civilización previa a la civilización tepaneca y muchísimo más previa que la civilización mexica. Coyoacán, pues también se considera como el origen de la Nueva España. Siguiente diapositiva, por favor. Porque 4 días después de la derrota de México Tenochtitlán y la captura del último Tlatoani, Cuauhtémoc, es decir, el 17 de agosto de 1521, Hernán Cortés se instaló en Coyoacán, y en Coyoacán Cortés comenzó a redactar la tercera carta de relación al rey Carlos V, comenzó a repartir las tierras conquistadas a sus capitanes y también a sus aliados. En Coyoacán fundó el primer ayuntamiento del Valle de México, con lo cual le dio la categoría a Coyoacán de ser la primera capital de la Nueva España. Durante el virreinato, Coyoacán fue considerado como alcaldía mayor por sus tierras fértiles, por las huertas, por las casas de campo, las casas de descanso que tenían estas familias adineradas, y también por las iglesias y los conventos que comenzaron a construirse. La iglesia que más destaca es la iglesia de San Juan Bautista. Siguiente diapositiva, por favor. La cual comenzó a construirse por los misioneros franciscanos cerca de los años 30 del siglo XVI, pero finalmente fue dedicada en el año de 1582 por los misioneros dominicos. La iglesia de San Juan Bautista pues, se encuentra en el centro de Coyoacán. Siguiente diapositiva, por favor. El cual fue nombrado como zona típica y tradicional el 5 de octubre de 1934. Fue reconocido también por la UNESCO en 1990 como zona de monumentos históricos, pero cabe señalar que Coyoacán no solamente es el centro, es decir, no solamente es la villa. Coyoacán está formado por 5 pueblos originarios que tienen en común un pasado prehispánico y también tienen en común un origen a partir de la conquista. Tienen también como común que a pesar del paso del tiempo y a pesar de que va aumentando la mancha urbana, siguen conservando sus costumbres y por ende también siguen conservando su territorio.
Entonces, en 1524, pues llegaron los primeros franciscanos a petición de Hernán Cortés, y 2 años después pues, llegaron los hermanos de la Orden de Santo Domingo. Tanto franciscanos como dominicos tenían la misión de convertir a la verdadera religión a los nativos. Al iniciar la evangelización, pues comenzaron a construirse también capillas en los barrios y pueblos aledaños a la villa de Coyoacán. Los frailes generalmente respetaban el topónimo, es decir, el nombre original que tenía el barrio o el pueblo, pero a este le añadían el nombre de un santo, un mártir o una virgen. Las capillas se conocían como capillas de visitas y recibían este nombre porque al no tener un párroco fijo, los frailes visitaban estas capillas en fechas determinadas. Y es así como comienzan a surgir pueblos y barrios originarios que tienen como característica el topónimo original, un nombre cristiano y una capilla del siglo XVI. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los pueblos originarios de Coyoacán se encuentra el pueblo de los Reyes Hueytlilac, que significa el lugar de las grandes aguas negras. Se encuentra también el pueblo de la Candelaria, Chinampam, que significa el lugar rodeado de cañas. Está el pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, que significa el lugar de las culebras. Está el pueblo de San Pablo, Tepetlapa, que significa el lugar donde abundan las piedras. Y también está el pueblo de San Francisco, Hueytitlán, que significa el lugar de las grandes piedras. Los franciscanos también crearon en el siglo XVI hermandades, congregaciones o cofradías, con la finalidad de rendirle culto a Dios, la Virgen y los santos. Estas corporaciones estaban organizadas de una manera jerárquica y el cargo superior pues lo tenía el mayordomo. De esa manera surgió la mayordomía en México. La mayordomía es una organización social dentro de un pueblo o un barrio. Por ese motivo es que los varones se postulaban para ser mayordomos, porque este cargo les proporcionaba respeto en la comunidad y también les daba la posibilidad de participar en grandes decisiones del pueblo. Dentro de las comunidades, pues se buscaban a varones que fueran dignos de ser imitados medianamente para transmitir el mensaje divino. Los mayordomos pues tomaban las llaves de la capilla con la promesa de resguardar lo sagrado, pero sobre todo con la promesa de velar porque la fe se transmitiera de generación en generación. Entonces es una tarea que han hecho muy bien porque 500 años después se siguen celebrando estas fiestas y se siguen realizando las mayordomías. El mayordomo pues se encarga de la custodia de un santo patrón, una virgen patrona, al igual que de otras imágenes pertenecientes a un pueblo. También se encarga de la organización de las fiestas que se le dedican a estos santos o a estas vírgenes. Algunos de los requisitos que tienen que cumplir para ser mayordomos pues son que sean nativos del pueblo, tener la voluntad de servicio, pero sobre todo algo muy importante es disponer de tiempo para organizar las fiestas. Porque no solamente, o sea, el organizar una fiesta, bueno, pues involucra primero conseguir apoyos, llevar el registro de las donaciones que hacen las familias, hacer el pago a grupos musicales, también llevar la logística de la comida que se le entrega a los músicos, también a los danzantes, así como los gastos que generan los arreglos de flores para la iglesia. Entonces el mayordomo pues es un personaje muy importante dentro de estas fiestas. Él recibe su encomienda públicamente, la cual tiene una duración aproximada de 1 año. Cuando termina su mayordomía, generalmente es en la fiesta patronal, y ahí entrega esta responsabilidad a su sucesor. Desde la perspectiva religiosa, el mayordomo realiza un servicio a la comunidad con la intención de evitar la destrucción de la misma a causa de la ira del santo patrono. Por lo tanto, el ser mayordomo pues, es un gran compromiso, pero ante todo representa un honor para la persona que tiene este título. Entonces, los pueblos de Coyoacán pues tienen una gran cantidad de fiestas en las que hombres y mujeres pues manifiestan su fe mediante oraciones, mediante misas, ofrendas, como adornos florales y también portadas. Una de las fiestas más importantes en estos pueblos es la fiesta del Señor de las Misericordias, que es la forma en la cual le llaman los habitantes de estos lugares. La fiesta está dedicada a una de las advocaciones de Jesús, que es la que vemos en la pantalla del lado izquierdo. Está ahí que una de las advocaciones de Jesús, la cual representa el momento posterior a la flagelación antes de que fuera crucificado. Esta fiesta pues se realiza o inicia en el pueblo de los Reyes Hueytlilac.
Cuenta la tradición que hacia mediados del siglo XVII, un grupo de habitantes del pueblo de Zapotitlán, en Tláhuac, llevaban a la Ciudad de México la imagen del Señor de la Misericordia para que fuera restaurada, pero al pasar cerca del pueblo de la Candelaria, pues decidieron descansar y de paso también tomarse un pulque. Pero como el pulque es medio traicionero, pues resulta que se emborracharon y después se olvidaron de la imagen que llevaban. La habían dejado cerca de las zanjas por donde corría el agua. El agua pues fue arrastrando a la imagen y una familia del pueblo de la Candelaria pasaba cerca de ese lugar y comenzó a escuchar el llanto de un niño. Al buscar el origen del llanto, encontraron a la imagen del Señor de la Misericordia entre los matorrales y en ese momento, pues, la adoptaron, la llevaron a lo que es la iglesia de la Candelaria. Va a pasar el tiempo, los habitantes de lo que es el pueblo de Zapotitlán, bueno, pues regresan tristes, ¿no? A su pueblo porque perdieron esta imagen y pasan tiempo después y los habitantes del pueblo de los Reyes pues piden prestada la imagen del Señor de la Misericordia. El pueblo de la Candelaria se les presta, pero al pasar el tiempo pues la piden nuevamente de regreso. Se cuenta que cuando la van a sacar de la iglesia de los Reyes, para llevarlas al pueblo de la Candelaria, esta imagen comenzaba a pesar cada vez más conforme se alejaban. Se percatan de esto, deciden regresarla a la capilla de los Reyes y conforme va regresando, la imagen se va haciendo más liviana. Y entonces decidieron que la imagen del Señor de la Misericordia se quedara justamente en la capilla de los Reyes, ya que decían que era el lugar donde quería estar. Posteriormente, bueno, pues los pobladores de Zapotitlán, al enterarse que la imagen estaba en el pueblo de los Reyes, pues comenzaron a peregrinar cada año el tercer miércoles de Cuaresma, con la intención de honrar al Señor de la Misericordia y pedirle perdón por la ofensa que habían hecho sus antepasados. Posteriormente, la imagen fue solicitada por otros pueblos para combatir enfermedades y sequías. También se solicitaba para llevarla a las milpas, para que bendijera el cultivo. Por esa razón es que comenzó la costumbre de que cada año el Señor de la Misericordia sale del pueblo de los Reyes para realizar sus visitas a los pueblos de la Candelaria, San Pablo Tepetlapa, Santa Úrsula Coapa, San Lucas, San Francisco, hacia el barrio del Niño Jesús. También visita lo que son las colonias de Ajusco y Santo Domingo, así como los pueblos de San Sebastián Joco, en la alcaldía Benito Juárez, y también el pueblo de San Sebastián Axotla, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Visita estos lugares porque forman parte de lo que era Coyoacán en la época colonial, por esos motivos que también se visitan estos espacios. El recorrido pues se inicia en el mes de mayo, justamente en el pueblo de Sebastián Axotla, y termina en el pueblo de la Candelaria a mediados de agosto. Posteriormente, el primer domingo de septiembre, se regresa al pueblo de los Reyes en un lugar llamado El Puente. Actualmente es la calle de Montserrat. En ese lugar es el sitio donde se encontró la imagen. El Señor de la Misericordia pues es entregado en una anda adornada con flores, porque anteriormente el pueblo de la Candelaria se dedicaba a la floricultura, y la gente tiene esta costumbre también de colocar tapetes de acerrín desde la calle de Emiliano Zapata hasta lo que es el puente. Es decir, todo el camino se van decorando con estos tapetes que observamos en la pantalla. Los tapetes de acerrín pues son un ejemplo del sincretismo religioso y cultural que se dio en la época colonial, el cual se sigue conservando hasta nuestros días. En la época prehispánica, por ejemplo, los señores y sacerdotes utilizaban alfombras con flores, pino y plumas de aves, como quetzal, guacamayas o colibrís, con la intención de pasar sobre ellos. Estos se realizaban principalmente en algunas ceremonias. En la religión cristiana, a partir del siglo XIV, pues empezaron a colocar en el suelo el ramaje de plantas olorosas como romero, espliego y pétalos de rosas. Esta especie de tapete iniciaba y terminaba con arcos de flores y se utilizaban en la procesión de Corpus Christi, Semana Santa y principalmente lo que es el Domingo de Ramos, y también se utilizaban en la celebración de algún santo. Los tapetes de acerrín pues, se realizan sobre un diseño preelaborado en el que se representan flores, animales propios de la región, también representan algunos pasajes bíblicos o la imagen del santo al que va dirigida la fiesta. La preparación del acerrín pues, consiste en cernirlo primero para que tenga una textura muy fina y después se tiñe con anilinas de colores. La elaboración es de 1 hora a 12
dependiendo el diseño, y generalmente el acto de realizar un tapete equivale a pagar una manda, es decir, se realiza en agradecimiento por un milagro concedido. Son elaborados por los vecinos del lugar y los tapetes se dividen por familias. Entonces, en Coyoacán, bueno, pues es muy común encontrar ese tipo de decoración, este tipo de arte, pues también se considera efímero, Saraí les va a contar por qué. Y justamente una de las festividades donde también se utilizan este tipo de tapetes, y la cual también es muy importante dentro de Coyoacán, pues va a ser la fiesta de la Candelaria, de la cual les va a hablar mi compañera. Muchas gracias, Alma. Efectivamente, mi nombre es Saray. Yo soy parte del equipo de guías y de la coordinación del tranvía turístico. Y gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Bueno, pues sí, uno de los pueblos tradicionales de Coyoacán es La Candelaria y toma su nombre por la Virgen de la Candelaria. La tenemos justo en pantalla. De hecho, bueno, la Candelaria, la advocación, esta advocación de la Virgen María nos llega de España, de Tenerife. Allá es donde se presenta la primera aparición, de hecho la pueden presenciar habitantes originarios de la zona y la describen que carga en uno de sus brazos al niño Dios y del otro lado, en la otra mano, lleva una vela o una candela, por eso de ahí su nombre, Candelaria. El dato interesante aquí es que la Virgen de España es de color moreno, de hecho le llaman, bueno, su tez es morena y le llaman la morenita. Pero en cuanto al culto, ¿no? Pasa a estas tierras americanas, pues es ahí donde varía, ¿no? Y entonces la tez de la Virgen ya se convierte en una tez clara. La Virgen que tenemos entonces en nuestra imagen es la que corresponde al pueblo de Coyoacán, al pueblo de la Candelaria, y no, cuando son las fiestas, sobre todo la principal, que es el 2 de febrero, no la bajan, no desciende del altar para que recorra la calle, porque como es una figura, es una imagen del siglo XVI, para poder preservarla, pues es un tesoro histórico, la resguardan en el altar y tiene una réplica, que es la Virgen Peregrina y que ahorita en un momento más vamos a poder apreciar. La fiesta de la Candelaria no creo que, bueno, es nada más el 2 de febrero y ya, ¿no? Sino que de hecho durante todo el año se está planeando, se está juntando, ¿no? Se está haciendo la colecta por parte de los mayordomos para hacer la celebración, y 15 días antes del 2 de febrero, a mediados de enero, ¿no? Es cuando ya empiezan las actividades como tal. Por ejemplo, cuando se da los vítores. ¿Qué son los vítores? Cuando los niños y los jóvenes van en procesión por las calles, llevan chirimía, una flautita y un huehuet, que es este tambor de origen prehispánico. O sea, es una fiesta, ¿no? Van por las calles vitoreando a la Virgen, llevan también a la Virgen Peregrina, y de igual manera la familia que se encarga de esta celebración, de esta procesión, ¿no? Que es para invitar a los pueblos aledaños y a los mismos habitantes a la festividad, van repartiendo en donde quiera que van estampitas de la Virgen de la Candelaria. Y esta actividad se rifa en el Cabildo. El Cabildo es una junta de todo el pueblo, en donde pues se entregan los mayordomos las cuentas, ¿no? Hasta cómo ha sido su actividad hasta entonces, ¿no? Y donde se rifan este tipo de actividades, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos también a poder observar cómo ya desde, de hecho, el 1 de febrero ya tiene que estar todo, las calles principales por donde se van a dar las procesiones, ya tiene que estar todo bien listo, ¿no? Con los tapetes de acerrín, ya nos contó un poquito al respecto Alma, y les decía que era efímero, porque así como lo hacían en tiempos prehispánicos, que era como una especie de alfombra, ¿no? Por donde tenían que pasar estos personajes destacados, pues ahora la que pasa por ahí, como su alfombra roja, hagan de cuenta, pues es la Virgen, ¿no? Es justo por ese lugar donde se dirige a recorrer las calles. Y bueno, pues esos grandes arreglos florales, los arcos, que no solo están en las calles, sino también en la entrada de la parroquia, se hacen en el atrio de ese mismo lugar, y los niños y las mujeres se encargan de quitar el tallo a las flores, mientras que parte de los mayordomos y, claro, parte del pueblo les ayudan a armar las estructuras. La fiesta, les digo, inicia el 1 de febrero, por eso de las 7 de la noche llegan las bandas de norteños, mariachis, o sea, conjuntos musicales, y están dentro del templo tocando las mañanitas, recuerden, desde 7 de la noche hasta las 12.
Ya a las 12 se da la misa de gallo y es cuando también se da otra procesión, pero nocturna, obviamente, ¿no? Llevan a la Virgen Peregrina, en la siguiente diapositiva la van a poder observar. También en Andas, también los mismos artesanos, el mismo pueblo, la coloca, la llena de flores, y bueno, le iluminan el camino las candelas que también se preparan. Y así es como se inicia esta festividad. Durante todo el día del 2 de febrero, pues también se llevan a bendecir a los niños Dios, y en el atrio, las familias que se encargan de repartir la comida y todo, pues están dando los cocoles de anís, tamales, café, atole, todo, ¿no? Lo que se acostumbra, no solo a los habitantes, no solo a los que llegan, sino también a los turistas que también aquí se dan cita. No es una fiesta que dure nada más un día y ya, se extiende por lo general como 15 días, ¿no? Aproximadamente, donde hay romerías, no solo del pueblo de la Candelaria, sino que llegan de otras zonas, de los barrios y pueblos aledaños de Coyoacán, incluso hasta de otras alcaldías. Y hay feria de todo, ¿no? Eventos culturales, pero también hay un evento muy bonito que es la visita. Ahí la tenemos en pantalla. Y es que van a visitar a la Virgen los santos de los sitios de alrededor, ¿no? Entonces, la Virgen llega digamos, a la entrada del pueblo, y entonces llegan los mayordomos con sus santos representativos, llevan sus cueteros, también llevan todo lo necesario, ¿no? Para poder ser parte de la festividad, y ya que no falta nadie, entran por las calles, llegan a la parroquia, el sacerdote los recibe, echan porras, vítores, se celebra la Eucaristía, y bueno, ya depende de cada mayordomo si se quiere regresar ya a su lugar de origen, o también puede ir a la casa de la familia que se encargó de colocar las velas en el altar de la Virgen, porque ellos se encargan de ofrecer una deliciosa comida. Otra cosa muy bonita que también sucedió en el 2007, otra tradición, es que los mayordomos negociaron con un rastro cercano la obtención de una vaca. Iba también por las calles, todo el mundo la recibió con alegría, y llegó a una casa en donde la sacrificaron, y ahí mismo se encargaron de hacer de comer para todo el pueblo. Ese es digamos, el corazón de la festividad, ¿no? Que todos participan, que todos se vuelcan, ¿no? En la celebración de este lugar. Es ahí donde se forma la identidad, desde donde chicos hasta los mayores aportan algo que bueno, hace distinguir a esta celebración, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. De eso, entonces, de eso va la festividad de la Candelaria. Ahí podemos ver, ¿no? Se llevan los fuegos pirotécnicos, todo el año se lleva la colecta para poder, pues, contratar a maestros artesanos que no son de Coyoacán solamente, sino también de otras partes, incluso del Estado de México. Llegan los chinelos, les digo, es una celebración total. Y también, bueno, a las niñas las visten en homenaje también de la Virgen de la Candelaria, ahí lo podemos ver en pantalla, y la misma familia que les digo se encarga de colocar las velas en el altar, pues se escoge una niña entre 5 y 8 años, ¿no? Y también pues la viste de esta manera, es la manera en que ellos reflejan su religiosidad. Pero en Coyoacán no es el único lugar donde pues se llevan a bendecir a los niños Dios, sino pues como bien conocemos y sabemos, es una tradición católica extendida por muchas partes de nuestra república. Esto nos recuerda al episodio de los evangelios donde Jesús es presentado en el templo por sus padres como lo marcaba la ley de Moisés, y también tenía que pasar María por la purificación, ya que cuando alguien tocaba sangre quedaba impuro. Entonces ese era el ritual después de los 40 días. Si era niño, tenía que hacer todo este protocolo. Acá, bueno, en México se levanta al niño Dios, ¿no? Que está en el nacimiento, y después de que lo arrullaron el 24 de diciembre, pasan estos días, y entonces igual, recordando ese episodio, se presenta en el templo para bendecirlo. Así como ustedes ven en la pantalla, esa es la recomendación eclesiástica para poder, pues, vestirlo, ¿no? Ya sea de bebé o también de cualquiera de las advocaciones de Jesús, como del Señor de la Misericordia, del Sagrado Corazón, del Nazareno, ya que también, bueno, pues está la costumbre de vestirlos de santos o de ángeles, pero como les digo, la recomendación eclesiástica es que solo sea
pues de Jesús, ¿no? Porque como Él es Dios, es una divinidad que va más allá que la esencia de un santo o de un ángel. ¿Y qué más? Aparte de los niños Dios, pues los tamales. Eso también es súper popular. Los tamales y su origen, pues son muy remotos, ¿no? Hace más de 500 años, no solo en México, también en otras partes de América, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Llegan incluso, conocemos, ¿no? Tamales de Colombia, Chile, Argentina. Pero bueno, Fray Bernardino de Sahagún mencionaba que había como una superstición, ¿no? Bueno, de hecho era una superstición. Referían que si un hombre comía un tamal que se había quedado pegado en la olla donde se cocinó, pues al momento en que fuera la guerra y le iba a ir muy mal, no podría disparar ni una sola flecha y que aparte de todo, su mujer iba a tener problemas con el parto, pero que si era dama, no, si era mujer la que comía ese tamal pegado en la olla, pues lo que se le iba a quedar pegado pues era el niño en el vientre. Entonces, así las cosas con los antiguos habitantes. También de aquellas épocas tiene origen el atole, que lo hacían de olotes quemados o también de los restos de tortillas. Eso lo podemos también disfrutar en el Museo de Culturas Populares. Ahora por la pandemia pues no fue posible, pero esperemos que el próximo año podamos ir a la tradicional Feria del Tamal y de Chocolate que se lleva a cabo en este museo del centro de Coyoacán, donde podrán probar tamales más de las 500 variedades mexicanas y claro, también de las latinoamericanas. En Coyoacán, bien nos decía Alma, no solamente hay pueblos, sino también barrios y de esto nos contará un poquito más por la misma Alma. Y bueno, pues efectivamente Coyoacán también cuenta con barrios originarios, como el barrio de la Concepción, el barrio de San Lucas, el barrio del Niño de Jesús Tecuisco, el barrio de Santa Catarina Omac, y también los barrios de San Diego y San Mateo Churubusco. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del barrio de San Mateo, pues se encuentra una capilla que se construyó por los franciscanos en el siglo XVI, la que nosotros observamos ya del siglo XVII, la cual fue dedicada al apóstol y evangelista San Mateo. Por ese motivo es que su celebración se realiza el 21 de septiembre. Dentro del barrio de San Mateo también se encuentra un exconvento muy famoso, el cual van a observar en la siguiente diapositiva, que es el exconvento de Churubusco, el cual fue erigido originalmente también por los franciscanos en un pueblo conocido con el nombre de Huitzilopochtli. Siguiente diapositiva, por favor. El pueblo de Huitzilopochtli, pues era un pueblo prehispánico cuyo nombre se deriva del náhuatl, Huitzitzilin, que significa colibrí, y Opochtli, que significa zurdo o siniestro. Dentro de este pueblo, pues existía un teocalli dedicado a una de las deidades mexicas más importantes, que era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. De acuerdo a la leyenda, Huitzilopochtli se convertía en colibrí para guiar a sus ejércitos hacia lugares donde no hubiera rivales. Lo vamos a observar en la imagen del lado derecho, está representado Huitzilopochtli, y del lado izquierdo, bueno, está representado lo que viene siendo el pueblo de Huitzilopochtli. Y bueno, pues lo que es el teocalli, que se encontraba dentro del pueblo de Huitzilopochtli, era el segundo recinto de mayor importancia dentro de la náhuac, después del que estaba en la ciudad de Tenochtitlán. Por lo tanto, pues era un pueblo también con un número de habitantes pues importante. Por esas razones que los franciscanos decidieron establecerse en ese lugar. Los frailes franciscanos comenzaron a llamar al pueblo con el nombre de Ocholopusco, y a partir del siglo XVIII se le comenzó a llamar con el nombre de Churubusco, que es como actualmente lo conocemos. En ese lugar pues decidieron fundar un convento, siguiente diapositiva por favor, un convento el cual estaría dedicado a Santa María de los Ángeles. Recordemos que algo que tenían la costumbre es respetar el topónimo original, entonces se le va a dar el nombre de Santa María de los Ángeles, Huitzilopochtli. Poco tiempo después, pues los franciscanos deciden dejar este convento para mudarse al convento de San Francisco en la Ciudad de México, y hasta el año de 1576 llegó a la Nueva España bajo la prelacía de Fray Pedro del Monte, la Orden de los Beguinos. Siguiente diapositiva, por favor.
Es una orden religiosa que también deriva de los franciscanos, pero esta orden está dedicada a San Diego de Alcalá, que es el que observamos en la imagen. Al llegar, los deguinos pues, se instalaron en el pueblo de San Cosme y 2 años después, por orden del Cabildo Metropolitano, se trasladaron al pueblo de Huitzilopochtli, con la intención de ocupar lo que era el convento de Santa María de los Ángeles, que van a observar en la siguiente diapositiva. Van a observar como más o menos cómo lucía la zona donde está el uso de las intervenciones, que se ve al fondo, bueno, va a ser el convento y las zonas aledañas. Deciden colocarse en este convento y es aquí donde van a comenzar a crear pues una especie de noviciado con la intención de impartir lecciones de gramática. Cabe señalar que la función que tenían, o la misión que tenían los dieguinos, pues era evangelizar las tierras de Japón y de Filipinas. Y hay un personaje que también se relaciona con la Orden de San Diego y se relaciona también con el 5 de febrero. Este personaje pues nació en la Ciudad de México 8 años antes de la llegada de los dieguinos a las tierras de la Nueva España. Este personaje es Felipe de las Casas y Martín, mejor conocido como Felipe de Jesús, que lo van a observar en la siguiente diapositiva. Felipillo, como le llamaban en su casa, fue hijo de españoles emparentados con el célebre defensor de los indios, el dominico Fray Bartolomé de las Casas, famoso porque tiene un debate con Sepúlveda, ¿no? Justamente por la calidad de los naturales. Se caracterizó Felipe en su infancia por ser un niño muy inquieto y muy travieso, por lo que su aya, es decir, su nana, una buena negra cristiana, al ver las diarias travesuras que Felipe hacía, solía exclamar con la mirada fija en una higuera seca que se encontraba al fondo del jardín: antes la higuera seca reverdecerá que Felipe llegue a ser santo. Eso, bueno, pues hacía referencia a todas las travesuras que solía hacer diariamente Felipe. Como todo joven de su posición, pues estudió en el colegio de San Pedro y San Pablo, y como no se dedicaba a contraer matrimonio, decidió ingresar al convento de Santa Bárbara en Puebla, pero la rigidez de las reglas lo hicieron permanecer poco tiempo en el convento y después decidió dedicarse al oficio de platero. Las ganancias que se contaba dejaban el comercio de ultramar, al igual que el deseo de aventura, pues lo motivaron para embarcarse hacia las Filipinas. Se cuenta que estando en aquellas tierras, sintió nuevamente el llamado de la vida religiosa, ingresó al convento de Santa María de los Ángeles, que se encontraba en Manila. Dejó de ser Felipe de las Casas para convertirse en Felipe de Jesús. En Manila, pues hizo su año de noviciado, profesó los votos de pobreza, obediencia y castidad, pero a petición de sus padres se embarcó para la Nueva España con el objeto de ordenarse en la Ciudad de México, ya que en las Filipinas pues no había obispo. El barco en el que viajaba Felipe de Jesús, junto con algunos comerciantes y frailes, se desvió de la ruta y se dice que al cabo de mes y medio se dieron cuenta de que navegaban cerca de lo que es la isla de Japón. Se cuenta que una tormenta pues hizo que el barco zozobrara y los náufragos llegaron a la isla de Shikoku, pero llegaban en un mal momento, porque algunas misiones jesuitas pues llevaban años evangelizando estas tierras y la resistencia a los naturales había sido muy fuerte. Entonces, cuando Felipe de Jesús pisa tierra nipona, pues no se admitía la presencia de extranjeros, a menos de que fueran comerciantes. Felipe de Jesús pues, fue enviado a prisión junto con otros frailes y catequistas japoneses. Se les llevó a Kioto, donde les cortaron la oreja izquierda y se dio la orden de ejecutarlos en Nagasaki. Durante el trayecto, los frailes fueron objeto de humillaciones y maltrato, y finalmente en Nagasaki se les martirizó. Se les insertó 2 lanzas que forman una cruz, que es la que observamos en la imagen. No sé, yo la encuentro como similitud a la cruz de San Andrés, y posteriormente van a ser también crucificados. Este martirio pues se realiza justamente un 5 de febrero. La tradición cuenta que en el mismo momento en que Felipe de Jesús sufría el martirio en el lejano Japón, la vieja higuera seca y marchita comenzó a reverdecer. La vieja sirvienta de la familia, al observar que la higuera reverdecía, pues cae de rodillas y comienza a gritar: Felipillo santo, Felipillo santo.
Por esa razón es que se celebra el 5 de febrero al primer santo y mártir mexicano, y en alusión al prodigio de la higuera, pues obsequian higos a los fieles en las iglesias. Entonces, bueno, pues como formó parte de la Orden de los Beguinos en Manila, por ese motivo es que se relaciona con esta orden religiosa. Cabe señalar que los beguinos, pues también hicieron famoso al convento de Santa María de los Ángeles en Churubusco por su huerta. En la época colonial era muy común que en los conventos se construyeran, más bien que los conventos se construyeran cerca de los ríos, con la finalidad de que el convento tuviera tierras fértiles, para que ahí comenzaran a crear un huerto. En los huertos pues se sembraban las hortalizas que consumían los frailes. Algo famoso de los conventos son los claustros. Siguiente diapositiva, por favor. Los claustros pues simbolizan el jardín del Edén, del cual se habla en el libro de Génesis. Se caracteriza por tener al centro una fuente de la cual salen varios caminos que representan los 4 ríos del Edén, que son el río Pisón, el río Gijón, el río Tigris y el río Éufrates. El convento de Churubusco pues, fue también importante durante el siglo XIX porque fue el lugar donde se realizó la batalla del 20 de agosto de 1847 en la intervención de Estados Unidos. Por esa razón es que se decidió abrir el espacio como un museo a partir del año de 1981, dedicado a las intervenciones que ha sufrido el país. Pero lo interesante y lo bonito de este museo es que a pesar de que está dedicado a esta temática, conserva en la planta baja lo que fue parte de lo que fue el convento. Entonces, al visitarlo, pues también nos puede remontar, ¿no?, a estas costumbres conventuales que se realizaban durante la época colonial. Otro de los barrios también importantes que tiene Coyoacán, pues es el barrio de Santa Catarina Omac. Siguiente diapositiva, por favor. El cual pues inicia lo que es la avenida Universidad, junto al río Atlilic, que hoy conocemos como el río de la Magdalena, el cual al juntarse con lo que es el río Mixcoac, pues forman al río Churubusco. Cabe señalar que el río de la Magdalena es el único que no se ha entubado por completo en la ciudad. Cuando el tranvía pues se convirtió en el transporte también más importante de la ciudad, había una ruta que comunicaba al pueblo de Coyoacán con la Ciudad de México. Y se cuenta que justamente ese tranvía pues pasaba por lo que ahora es la avenida Universidad y daba vuelta en lo que se conocía como la calle Real de Santa Catarina, con la intención pues, de llegar a lo que es el centro de Coyoacán. La función que tenía esta calle real pues era comunicar en la época colonial al pueblo de Coyoacán con el pueblo de San Ángel. En diversos momentos esta calle también fue conocida con diversos nombres, como Camino Real de Santa Catarina, también se le llegó a conocer como Paso de las Damas, también tuvo el nombre de Avenida Juárez, y a partir del 9 de febrero de 1952 se le dio el nombre de Francisco Sosa, en honor a este poeta, biógrafo, periodista e historiador, el cual habitó en esa calle a mediados del siglo XIX. Y bueno, pues lo que es el barrio de Santa Catarina, pues también conserva una gran cantidad de espacios de interés cultural, de los cuales nos van a hablar mis compañeros David y Saray. Efectivamente, gracias, Alma. Y pues en como bien lo decías, la calle principal, el corazón, es Francisco Sosa actualmente, la cual comienza en lo que ahora es el cruce de Universidad. ¿Qué nos recibe? Pues antes que nada una bella capilla que, bueno, se piensa que sus orígenes son de origen carmelita. No olvidemos, esto era el Camino Real a San Ángel, y en San Ángel pues está uno de los museos, ¿no?, que originalmente era el convento, ¿no?, más importante, carmelita, ¿no? Entonces de ahí la conexión. También está el Puente al Altillo y vamos a ver cómo, por favor, ha ido evolucionando y que ha sido la inspiración de importantes pintores. Eugenio Landesio, pero se percatarán que al paso de los siglos casi no ha cambiado. Sigue afortunadamente el río, sigue el Puente del Altillo y la capilla. Coloquialmente se le llama Panzacola, pero si ustedes buscan, no hay un santo que se llame San Antonio Panzacola. Está dedicado, está bajo la advocación de San Antonio de Padua. El lugar, por ser un sitio tan lleno de naturaleza, tan bello,
pues también ha propiciado la formación de ranchos, de haciendas. Y a un costado de este sitio, miren, por ahí también ustedes cuando tengan la oportunidad de visitarnos van a conocer, van a poder viajar a través del tiempo por este lugar. Y toparán también, siguiente diapositiva por favor, con otro sitio que es muy importante hablando del turismo también religioso. Y nos referimos a la antigua hacienda de San José el Altillo, ahí al ladito del puente que acabamos de observar. ¿Por qué es destacado este lugar? Bueno, pues porque ahí, por ahí de 1918, llegó la que ahora es la primer beata laica mexicana, que es María Concepción Cabrera de Armida, Conchita, como también de cariño le nombran. Esta mística mexicana es de gran relevancia porque incluso su trabajo dejó un gran legado teológico, es incluso equiparado con el de Santo Tomás de Aquino. Por sus visiones, por sus encuentros con lo divino, ¿no? Recibe la orden por ahora sí que mandato de Dios, mandato divino, que forme las obras de la cruz. Y entre esas obras está la fundación de la orden masculina de los caballeros, bueno, de los misioneros del Espíritu Santo. En una de estas visiones, ahí como verán en la pantalla, puede apreciar una cruz por la cual desciende una paloma, el Espíritu Santo y un corazón en llamas, el corazón de Jesús, ¿no? Ese hasta la fecha pues es parte de su símbolo. No lo hizo sola, lo hizo también gracias con la ayuda del padre marista francés Félix de Jesús Bouyer, y por ahí unos años después que ella se mudó de esta zona, de hecho no habitó mucho esta hacienda, se fue a otro lugar que de hecho queda muy cerca, es Altavista y ahora es museo. Bueno, pues ahí es donde llegan los chicos seminaristas de esta orden, y ya por la década de los 50, pues se transforma el lugar en algo mucho más moderno. En la siguiente diapositiva podrán apreciar un pequeño video de cómo ahora luce esta zona. Lo que encontramos es la capilla de Nuestra Señora de la Soledad. Así es como se fue formando, ¿no? ¿Quiénes fueron los encargados? Pues Enrique de la Mora, Félix Candela y Fernando López, el ingeniero. Esa es la cruz del apostolado que está en la fachada, es preciosa, ¿a poco no? Bueno, pues ese es el resultado de estos grandes artistas, ¿no? De la arquitectura. En el interior de la capilla nos recibe un hermoso vitral de la artista Kitsia Hoffman, la cual incluso consultó a uno de los grandes también arquitectos mexicanos jaliscienses, Luis Barragán. Él dio la opinión de que los colores que se manejaran dentro del recinto pues fueran muy cálidos, para que cuando el feligrés entrara o incluso el visitante sintiera esa sensación, ¿no? Como la energía espiritual pues lo moviera hacia la oración, hacia pues la reflexión. Conchita se encuentra ahí, es donde se ubican sus restos en una cripta, y por eso les comentaba que también es un punto interesante hablando para la religiosidad y también pues sí para el turismo de este tema. A un ladito, siguiente diapositiva por favor, a un lado de esta zona también se encuentra en lo que fuera también el terreno de la antigua hacienda, un lugar lleno de árboles. Esto era parte de la casa de descanso de un contemporáneo de Conchita, Miguel Ángel de Quevedo. Ambos nacieron en el año de 1862, solamente que Conchita lo hizo en San Luis Potosí y Miguel Ángel de Quevedo en Guadalajara. ¿Por qué es importante Miguel Ángel de Quevedo? Si somos de la Ciudad de México, bueno, pues lo ubicamos súper rápido porque su nombre está en una estación del metro y en una avenida, pero es más que eso. Este ingeniero, en la época del porfiriato, pues se preocupó por la creación de parques cuando la ciudad pues estaba creciendo a pasos agigantados, y de igual manera pues rescató playas en Veracruz, vio la manera de poder conservar la naturaleza. A él le debemos los viveros de Coyoacán. Cuando aborden el tranvía también es un punto donde podrán recorrer y podrán conocer esa maravilla que nos dejó, y fundó la Sociedad Forestal Mexicana. En lo que fue su casa de campo, ¿no? En la siguiente diapositiva lo podrán observar, que le conocen como la Casa del Sol, por ese bello sol de la fachada. Se encuentra uno con una placa precisamente de la sociedad, la que él
de la cual él formó parte. La Sociedad Forestal Mexicana reconoce a Venustiano Carranza, y es que adivinen qué. A propósito del 5 de febrero, ya Alma nos mencionó algo de este día, pero en cuestiones pues de la religión, y ahora hablando de la vida política de nuestro país, es en esa casa donde se escribe el proyecto de la Constitución, y que conmemoramos también el 5 de febrero, pues la promulgación. Bueno, pues se reconoce que en el artículo 27, por primera vez, se incluya la defensa de los bosques de la nación, ¿no? Por eso la sociedad le deja este reconocimiento. Imagínense ese lugar que ahora se ve muy tranquilo, lleno de políticos, ahora sí que colaboradores más cercanos a Carranza, que tomaron como base la Constitución de 1857, y después de ver que el país estaba quebrado, que pues era analfabeta, que en cuestiones laborales pues la verdad estaba muy, muy atrasado, pues decidieron tomar todos estos puntos, hacer el proyecto e ir a Querétaro, ¿no? Pero no olviden, el proyecto se hace aquí en esta casa en Coyoacán, Francisco Sosa. En la siguiente diapositiva pues veremos aparte de esos colaboradores, uno de ellos Luis Cabrera, por ejemplo. Pero bueno, Quevedo Carranza al final decide trasladarse a Querétaro porque tenía mucha significancia, mucha importancia, porque es ahí donde la República vuelve a surgir, no olvidemos, con el fusilamiento de Maximiliano, y en el Teatro de la República se llevan a cabo los debates. Les digo, no era como que divagaran, ¿no? Sino que les pusieron la Constitución del 57 más lo del proyecto que se hace en Coyoacán, y entonces se empieza a debatir ciertos puntos. Había abogados, agrónomos, de todo, y pues se le da origen a esta gran Constitución que es adelantada a su época, incluso a la misma Revolución Rusa, donde pues se normaliza, más bien se regulariza todo esto de las jornadas laborales, las garantías individuales en general, y que de igual manera pues ya con el tiempo se le ha ido dando se ha ido pues digamos mejorando, incluyendo incluso a las mujeres como ciudadanas. Esto por parte del 5 de febrero, pero pues también hay muchas cosas más que ver en la calle Francisco Sosa, y de esto pues nos va a hablar David. Muchas gracias, Saray. Y bueno, otro de los puntos también muy visitados aquí en Francisco Sosa, pues bueno, es la fonoteca. Muy cerca de Francisco Sosa también encontramos el Museo de la Acuarela. Un poco más adelante, también muy cerca de Francisco Sosa, tenemos la casa del productor mexicano El Indio Fernández. Adelante, siguiente diapositiva. Y un poco más adelante tenemos el famoso Callejón del Aguacate. También pueden ir a visitar algunos de los conventos que lo encuentran a mano derecha, y a su mano izquierda conozcan la casa del historiador Francisco Sosa. Y bueno, también les hacemos la cordial invitación para que vayan a visitarnos y también suban a nuestros recorridos de helados. Tenemos recorridos de helados, tenemos recorridos de mezcales, de cantinas, en todos nos dan degustación. Hacemos leyendas caracterizadas, no se las pierdan, son muy bonitas y deberían de ir a visitarlos. Si ustedes quieren hacer una pedida de mano, hacerlo así muy padre y muy original, pues pueden hacerlo arriba del tranvía también. Y pues pasando lo que es la cuarentena, pues también hagan su reservación para hacer un evento social, y pues bueno, los esperamos. Y adelante, siguiente diapositiva, por favor. Para más información, pueden visitar nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Nuestra página del tranvía es www.tranviaturístico.com.mx. Y nuestros compañeros semanalmente suben pequeños videos de nuestros recorridos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues nuevamente les queremos agradecer a la Asociación Mexicana de Agencia de Viaje. En nombre de mis compañeras y del tranvía turístico y de la licenciada Maritza Nandayapa, les agradecemos por su atención. Esperamos sea de su agrado. Muchas gracias.
Pues, muchas gracias, qué plática tan interesante. Y los agradecidos somos nosotros por darnos a conocer toda esta información tan interesante de Coyoacán y que contamos con tantos lugares tan bonitos y con tanta historia aquí a nuestro alcance de nuestras manos en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Pues yo también los invito a que visitemos todas estas rutas que ustedes nos están ofreciendo y que es un deleite pues escuchar todo esto que nos cuentan. Seguimos con el video de Los Niños Dios de Porcelana y posteriormente empezamos con las preguntas y respuestas, aunque ya nos contestaron vía el chat, pero sí nos gustaría que nos dieran las respuestas nuevamente en vivo, por favor. Seguimos, Jenny, por favor. Casa Mexicú es una empresa 100% mexicana con más de 50 años de experiencia en la venta de productos mexicanos artesanales al mayoreo para retail y tiendas especializadas. Nuestros niños Dios y nacimientos son de producción artesanal, decorados a mano por artistas mexicanos. Cada pieza conlleva un proceso de elaboración de entre 5 y 8 días y pasa por 7 personas a lo largo de su fabricación. Durante una semana, las piezas pasan por un largo proceso, donde primero se hacen los moldes correspondientes, se prepara la materia prima y se hace el vaciado de la misma. Una vez que las piezas salen de los moldes, pasan por el proceso de pulido, primer decorado, primera quema, decorado cerámico y esmaltado. Después, las piezas entran al horno para el segundo proceso de quemado, en el cual se puede llevar hasta un día entero. Por último, las piezas pasan por un exhaustivo proceso de inspección y control de calidad, antes de salir de nuestras instalaciones para llegar al cliente final. Todo el proceso de fabricación obedece estrictas normas de higiene y sanitización. Al comprar un producto de Casa Mexicú, apoyas a la economía local y das trabajo a muchas familias mexicanas. Muchas gracias, Jenny. Pues si nos haces favor de dar lectura a las preguntas y nuestros amigos del tranvía nuevamente nos hacen favor de darnos las respuestas, se los agradeceremos. Claro que sí, Pati. Dame un segundito en lo que cierro las otras ventanas. Ok, la primera pregunta que tenemos aquí en el chat es si todo el pueblo coopera económicamente para este tipo de fiestas que nos comentaban o cuánto cuesta realizarlas aproximadamente. Sí, bueno, ya nuestro compañero Jesús Castillo amablemente había comentado que, pues sí, se hace una colecta a lo largo del año, pero también hay familias que se comprometen y que ellas desde 25 o 50 años atrás ya tienen esta tradición de que dicen, yo pongo los músicos, yo pongo la fiesta, o sea que es como una cooperación de lo que cada quien desee dar en el pueblo, ¿no? Ok, ¿y qué otras alcaldías festejan el Día de la Candelaria haciendo eventos similares a este tipo? De igual manera, una de las más famosas, Candelaria de los Patos, igual respondido por mi compañero Jesús, Candelaria de los Patos en la Merced. Y respecto a la Feria del Tamal, hay una que hace 2 años, te digo, es muy nueva, se comenzó a realizar, que es en la alcaldía Venustiano Carranza. Perfecto. También nos preguntan si todo lo que nos estuvieron comentando a lo largo de la presentación forman parte de un mismo tour turístico en el tranvía o se trata de tours diferentes. Nosotros nos enfocamos ahorita a la parte de Coyoacán y sí hay puntos que recorremos con el circuito
que sale de la parroquia de San Juan Bautista. Hay otros como por ejemplo el que nos mencionó el ahora Museo de las Intervenciones, lo que nos mencionó Alma, eso sí ya es un poquito más a las afueras, pero pues en cuanto sea el semáforo pertinente para regresar, nosotros los invitamos para que nos acompañen y así descubran pues qué sorpresas, aparte de las que vieron ahorita, se van a encontrar a lo largo del recorrido. Claro, y además la experiencia pues es totalmente diferente. Nos escriben todavía, hace 30 años el camellón de Miguel Ángel de Quevedo era muy ancho porque dicen que el rancho de don Miguel Ángel de Quevedo estaba en la zona y acostumbraba a su familia él a pasear con sus caballos en la avenida. ¿Esto es cierto? Pues también esta pregunta la contesta nuestro compañero Jesús Castillo y sí, bueno, Miguel Ángel de Quevedo personalmente sembró un árbol en la zona, nada más que bueno, ya desafortunadamente no contamos con él, pero bueno, sí hay una fuerte presencia del trabajo que hizo este ingeniero pues en la zona de Coyoacán. Ok, y por aquí tenemos un comentario de Islas Darío sobre el Museo de la Acuarela. Dice que es una maravilla y la exposición permanente, toda de autores mexicanos, tiene unas obras increíbles. Bueno, ya nada más comentarios de felicitaciones, agradecimientos. Déjenme ver si hay más preguntas por aquí. Sí, muchas gracias. De hecho, contamos con bueno, antes de la pandemia era muy regular, contábamos con un circuito especialmente para escuelas en donde incluíamos este Museo de la Acuarela y era bien bonito porque dábamos todo el recorrido por la zona de Coyoacán y ya después íbamos al museo y tomaban los niños pues su taller, ¿no? Ya se explicaban más acerca de la acuarela y pues tal cual lo dice Darío, pues es un museo que se disfruta mucho y para los niños pues les encanta. Ok, y por último, bueno, aquí nada más Jesús Castillo, perdón, nos comenta, en la avenida Miguel Ángel había un árbol que había plantado el mismo Quevedo, pero tristemente, bueno, se perdió por descuido de las autoridades. Listo, Pati, ya no tenemos más preguntas. Perfecto, Jenny, pues si nos haces favor de mostrar los reconocimientos en agradecimiento a la participación del tranvía, por favor. Y mismos que les haremos llegar por correo electrónico para que ustedes ya los puedan imprimir. ¿Nos haces favor de leerlos, Jenny, por favor? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, primero que nada agradecerles a todo el equipo de tranvía turístico de Coyoacán. Les agradecemos toda la información compartida, estuvo muy interesante. Y por ahí también nos escribían unos comentarios en el chat sobre que nos dieron la oportunidad de poder conocer varios rincones y varios lugares de la ciudad, específicamente al sur. Y bueno, les agradecemos. En nombre de AMAP Ciudad de México, les otorgamos estas constancias. Bueno, tenemos la de cada uno de ustedes por su participación en la ponencia celebrando el 2 y 5 de febrero a bordo del tranvía virtual de Coyoacán, en el marco del 10º programa cultural AMAP Ciudad de México, que se llevó a cabo de manera virtual el día de hoy, jueves 4 de febrero de 2021. AMAP Ciudad de México, vinculando a la industria turística contigo, y firma el presidente de la asociación, licenciado Julián Arroyo, y la licenciada Patricia Jiménez, representante de Cultura y Arte de AMAP Ciudad de México. Nuevamente les agradecemos su participación, su compañía y a todos los que estuvieron presentes. También muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos lo hayan disfrutado y bueno, hayan aprendido también muchísimo más. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti, Jenny, y amigos, les agradecemos su compañía y nuestro próximo webinar va a ser sobre vitrales. Vamos a tener una artesana que nos va a enseñar cómo los fabrica, cuáles son las piezas que ella elabora y pues nos dará pues todo un recorrido en su taller. Ya les avisaremos por los medios que siempre acostumbramos utilizar. Va a ser el día 18 de febrero, jueves a las 6 de la tarde. Les enviaremos con todo gusto la liga para contar con su presencia. Yo de mi parte pues les agradezco y a nombre de AMAP pues muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Jenny. Gracias a ti, Pati. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.